Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Era el 1 de abril del año 1939, cuando el general Francisco Franco se dirigía a una nación devastada por el conflicto civil iniciado 3 años atrás. Con ese discurso se daba por concluida la Guerra Civil Española, que enfrentó al ejército republicano, mal organizado y fragmentado, contra un bando sublevado mucho mejor preparado y organizado, que aparte contaría con una ayuda externa que años después debería pagar con sangre española. Esta es la historia de la División Azul. El golpe militar perpetrado por Francisco Franco, Emilio Mola, José Sanjurjo y Gonzalo Queipo de Llano en julio de 1936 contaba inicialmente con el apoyo mayoritario de la Armada, pero esto dejaría de ser así rápidamente, pues las comunicaciones de los sublevados con los oficiales que los apoyaban fueron interceptadas casualmente por el gobierno, que ordenaría a las tripulaciones sofocar todo apoyo al golpe de forma interna. De este modo, el gobierno de Manuel Azaña conservaba a la mayor parte de la flota a su favor, obligando a los sublevados a pedir ayuda externa. Dicha ayuda llegaría por parte del eje Roma-Berlín, dotando al bando golpista de numerosos recursos que ayudarían a inclinar la balanza a favor del bando nacional. Para el verano de 1941, y tras su derrota en la batalla de Inglaterra, Hitler decidió asestar un golpe mortal a la Unión Soviética, en la que sería una de las mayores operaciones militares de la historia, a lo largo de un frente de unos 1.600 kilómetros. Para realizar este gran esfuerzo militar, Alemania requeriría de gran cantidad de ayuda externa, siendo el momento idóneo para cobrarse el favor que tiempo atrás había prestado a la dictadura española, siendo así que se enviaría a un contingente de los que en un principio eran solo voluntarios, pues se les garantizaba un sueldo generoso, la garantía de que sus familias cobrarían un subsidio económico y una cartilla de racionamiento doble, así como el mantenimiento de sus derechos laborales a la vuelta, y algunos otros incentivos. Dichos voluntarios serían de origen diverso, pues no era raro que coincidiesen falangistas, carlistas o incluso republicanos buscando limpiar su imagen frente a la dictadura, y militares con delitos a sus espaldas, obligados a luchar para ser perdonados. Durante los primeros meses el avance alemán parecía imparable. La maquinaria bélica germana apisonaba toda resistencia con facilidad, entre otros motivos porque muchos de los mandos militares más experimentados habían desaparecido durante las purgas estalinistas. Alemania avanzaba como un cuchillo caliente sobre un trozo de mantequilla, hacia el corazón de la Unión. Los maltrechos soviéticos estaban siendo masacrados, algunos ni siquiera estaban armados. El frío suelo llevaba ya meses tapizado de aquellos que tan solo pretendían proteger su tierra de las tropas fascistas. Pero las perspectivas de una victoria rápida de Hitler empezaban a alejarse con la llegada del invierno. Rusia se tornó un lugar lamentable, dominado por un frío infernal que hacía rechinar los dientes, y a cada mes que pasaba se daban cuenta de hasta qué punto el pueblo soviético estaba dispuesto a luchar. Para el mes de octubre, Leningrado estaba ya sitiada. Las afueras de la capital estaban ya plagadas de invasores. Frente a esta situación, y pese al consejo de sus generales, Stalin tomó el mando y ordenó no dar un paso atrás.
se derramaría toda la sangre que fuese necesaria antes de que Moscú sufriese otra derrota táctica. El hombre de hierro reunió a sus fuerzas en un esfuerzo global en el que se valdrían de balas, palos e incluso de piedras si hiciese falta. La rendición quedaba descartada. Durante esos meses, las tropas españolas se verían obligadas a resistir estoicamente el frío invierno, gracias a la escasa ayuda que les llegaba desde Madrid. Los peores enemigos de los soldados españoles serían los piojos, el frío y los constantes bombardeos, ante los cuales no podían defenderse, pues carecían de contramedidas frente a estos. Con la llegada del verano de 1942, Hitler iniciaría la Operación Luz del Norte, que supondría el golpe final a Leningrado, según los planes del ejército alemán. El asedio a la ciudad acabaría siendo un fracaso, pues nunca se pudo materializar el asalto final al actual San Petersburgo, que resistiría hasta enero de 1944. Sería en 1942 cuando regresaron los primeros españoles destinados a tierras soviéticas, los cuales contarían sus malas experiencias a todo el mundo, desanimando a aquellos que habían considerado presentarse como voluntarios, por lo que el número de estos se redujo considerablemente, obligando a aumentar el reclutamiento forzoso. Para febrero de 1943, Stalin inició la Operación Estrella Polar, por la que se lanzaría un fiero ataque sobre varios frentes, a fin de flanquear a las tropas del eje, dejándolas aisladas de sus aliados y abocadas a una extinción asegurada. Sin lugar a dudas, detener a las tropas soviéticas se convertiría en una auténtica pesadilla. Esta responsabilidad acabó recayendo sobre los hombros de la división, pues en sus posiciones de la aldea de Krasnivor, unos 38.000 soldados soviéticos dotados de artillería y 100 blindados se enfrentarían a tan solo 5.000 españoles, los cuales deberían sucumbir frente a una fuerza implacable. Las condiciones eran duras y el equipamiento escaseaba. Tan solo contaban con unos uniformes alemanes hechos jirones y un puñado de armas ligeras para enfrentar el envite del ejército rojo, que se enfrentaba a la posición más vulnerable del eje, dada la desventaja táctica y las penosas condiciones de los divisionarios, pero dejando de lado el carácter aguerrido de los mismos, así como su gran desempeño en el campo de batalla. Durante casi 2 horas, los voluntarios soportarían una lluvia incesante de artillería, en la que más de 36.000 proyectiles serían lanzados sobre ellos. La mitad de los defensores había muerto rodeado por el infierno desatado por los soviéticos. Pero este había sido tan solo la antesala al descarnado combate urbano que lo sucedería. Sería en ese momento, y tras ver la estampa de desolación dejada por la artillería, que los mandos soviéticos, convencidos de haber barrido toda resistencia, decidieron enviar a sus tropas en oleada para acabar con los pocos soldados que pudiesen quedar, ayudándose del apoyo de los blindados. Para su sorpresa, lejos de haber acabado con los soldados españoles, los restantes de estos se hallaban a la espera, agazapados entre cráteres y con las pocas armas que les quedaban preparadas para el combate. Este fue infernal, mano a mano y casa por casa. Incluso haciendo uso de sus bayonetas, los españoles intentarían preservar el territorio que les había sido encomendado, pero la superioridad numérica se acabaría tornando decisiva. Finalmente, tras casi 10 horas de lucha encarnizada, en las que pese a sus escasos medios habían conseguido obstaculizar el avance enemigo, los divisionarios restantes se vieron desbordados por las tropas soviéticas, que los obligaban a abandonar sus posiciones de forma inmediata. Aún con una derrota más que inminente, los soldados españoles permanecieron fieles a su lema, sin relevo posible hasta la extinción, estableciendo posiciones en una zona boscosa cercana y esperando su final. Fue entonces, y como si de una respuesta a los esfuerzos de los soldados se tratase, que apareció la ayuda más que necesaria de refuerzos alemanes, los cuales inclinaron finalmente la balanza a favor del eje. Al fin, y dado el elevado número de bajas, el alto mando soviético se vería obligado a abandonar la zona, pues pese a que los españoles habían perdido
3.645 de los 5.000 que se contaban al principio, el ejército soviético había triplicado el número de bajas de su enemigo, pese al claro desbalance de medios disponibles, cerrando así una batalla que dejaría bien clara la ferocidad de los soldados españoles. Las andanzas de la división en tierras soviéticas llegarían a su fin para noviembre del año 1943, pues las tropas aliadas habían ejercido presión sobre la dictadura franquista para que cesase su participación en el conflicto, por lo que se daría así la disolución de la división, aunque algunos de los antiguos divisionarios se integrarían en el ejército alemán hasta el final del conflicto, cuando Berlín fue finalmente alcanzada por las tropas soviéticas. Para el año 1954, los soldados españoles que habían sido apresados volverían finalmente a su hogar para ver cómo la dictadura les daba la espalda, a fin de no complicar sus ya de por sí tensas relaciones internacionales. Francisco Franco finalmente renegaba de aquellos hombres que años atrás había enviado a la picadora de carne del frente. Es por este motivo, y dejando de lado mi rechazo completo a las ideas políticas por las que este grupo luchó, que creo que se debe dejar constancia de la valentía de los miembros de la División Azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestro apoyo, tanto en redes sociales como en esta misma plataforma. No olvides dejar tus ideas, sugerencias y opiniones en la sección de comentarios, ya que sin vuestra interacción solo soy un tipo sentado frente a un ordenador, y no la pequeña comunidad que poco a poco estamos formando. Esto es Proyecto Sapiens, el canal de la gente curiosa.